Saludos a todos, espero ustedes y sus familias estén muy bien. Nosotros elegimos los suelos expansivos o como la norma lo dice, vertisoles. Nuestro grupo está conformado por María Camila Barrera y quien les habla, Manuel Salcedo Díaz. Entonces, como primera medida es importante entender qué son los suelos expansivos y son suelos que básicamente cambian su volumen cuando cambia el contenido de agua que hay en ellos. Entonces, primordialmente suelen ser arcillas y limos y debido a sus características, usualmente están parcialmente saturados. Además de ello, en su composición mineralógica tienen minerales activos químicamente. Más adelante se explicará de qué se trata esto. El efecto que causa es una expansión no uniforme, es decir, que tiene diferente magnitud, depende de la ubicación. Y entre sus características tiene una alta resistencia al corte. Pues en ese orden de ideas, antes de seguir, es necesario aclarar conceptos como los minerales activos de los cuales recién les hablé, y pues son minerales que básicamente son capaces de absorber moléculas de agua en su estructura. Y como ejemplos aquí en Colombia, la norma nos cita la montmorillonita, la vermiculita y la aloicita. Y bueno, respecto a otro concepto que se tratará más adelante, que es la zona activa, se trata de la máxima profundidad en el suelo en donde ocurren los cambios estacionales, es decir, donde se dan las expansiones debido a, al, al, la incorporación de agua en la estructura del suelo. Entonces, dentro de los factores que influyen esa variación de volumen de la que les estamos hablando, el primero es el perfil del suelo, la orientación que tienen los estratos, el tipo de estratos. Luego sigue la historia de los esfuerzos que ha tenido el suelo a lo largo pues, del periodo en el cual se está evaluando. Las condiciones de los esfuerzos iniciales, las condiciones de carga que están muy ligadas pues, con el tipo de obra que se vaya a dar, la temperatura en la zona y el régimen climático. Esto principalmente pues porque los periodos largos de lluvias, los periodos largos de sequías son los culpables de que se generen esos cambios de volumen drásticos. Y por último, la permeabilidad. Entonces, algo importante es cómo reconocerlos. Entonces, lo primero pues son el aspecto visual pues son los colores y principalmente está el café oscuro y el castaño oscuro. Evidentemente pues como la gran mayoría son arcillas pues tiene un aspecto arcilloso y pues la textura es de igual modo pues dependiendo de la cantidad de agua que en ese momento tenga. Además de ello cuando están en un periodo de contracción debido a sequía presentan grietas en el suelo como se puede ver en la imagen. Otro modo de verlos es pues obviamente que las estructuras adyacentes dan cuenta de precisamente los procesos que está sufriendo en ese momento esa parte del suelo. Más allá, digamos, entrando en los laboratorios, digamos que hay una combinación de cosas que podría dar indicios y es que primero el límite líquido sea mayor al 50% y que a su vez la humedad que en ese momento tenga sea muy inferior al límite líquido. Otros ensayos necesarios para tener en cuenta son los ensayos de hinchamiento que hacen referencia a la presión de hinchamiento que es muy importante para el diseño de estructuras y la difracción de rayos X pues para entender la mineralogía y pues tener en cuenta los minerales que ya les había mencionado que son activos químicamente. Bueno, los causantes comunes, como ya los veníamos diciendo, primero son los largos periodos de sequía, luego los largos periodos de lluvia y un factor especial que serían los cambios frecuentes en el nivel freático. La norma da cuenta que es una situación especial, pero que hay que tenerla muy en cuenta porque puede generar efectos drásticos. Y pues obviamente los efectos que comunes en las obras civiles, como se puede ver en la imagen, pues son bastante graves. Entre ellos están los fisuramientos, los agrietamientos, los asentamientos diferenciales que todos conocemos que debemos cuidar, y pues el giro en conjunto de los muros y elementos estructurales. Para evitar estos fenómenos, se tienen en cuenta los errores que comúnmente se conocen y las soluciones a estos posibles errores. Bueno, como errores comunes al momento
de hacer algún trabajo en un suelo expansivo, encontramos que está la de retirar la capa vegetal, la cual protege la humedad del suelo en verano y facilita la escorrentía en invierno. ¿A qué se refiere con reemplazar el material granular? Pues es que afecta cuando se aumenta en la zona activa y multiplica el efecto de hinchamiento. Cubrir y edificar afecta los dos modos, es decir, hay de dos modos, es decir, que altera el gradiente térmico y aumenta la humedad en la zona activa, que pues ya se mencionó anteriormente que es. Como soluciones a este tipo de suelos o a este tipo de inconvenientes que se pueden encontrar, habría la solución preventivas, en las cuales está cubrir de membranas impermeables, geotextiles, barreras de humedad, drenaje de aguas de escorrentía, subdrenaje y separar los jardines de la zona crítica. En la alteración del suelo se refiere al reemplazo total o parcial del suelo, tratamiento con cal. La cal es una sustancia hidrofílica que ayuda al tratamiento del agua, y está el prehumedecimiento, que sirve para lograr hinchar el suelo hasta que se crea conveniente, y este proceso tarda muchísimo tiempo. En eludir nos referimos a que si el suelo afectado está en el primer estrato, nos pasaríamos al segundo buscando que las propiedades del suelo sean mejores para lo que se necesita. En este tipo se busca hacer cimentaciones profundas, pilotes preexcavados y placas elevadas. En la mitigación en estructuras se dirían dos tipos, que serían la cimentación rígida, que se refiere a la concentración y liberación de carga en ciertos puntos, y la construcción flexible es aquella que permite el movimiento de ciertos elementos de la estructura sin causar daño. Bueno, como podemos ver en la imagen, en Colombia hay muchos tipos de suelos. Entre ellos está el que nos compete a nosotros, que es los vertisoles, que con respecto a este hay solamente el 1.04% en Colombia, lo que nos quiere decir que no son muy comunes en comparación a otros. Bueno, como un dato importante o un aspecto importante que hay que tener en cuenta es la clasificación de los suelos expansivos. Como lo podemos ver acá, se encuentra en el capítulo 9 de la norma SNR 10 y nos dice que hay 4 potenciales de expansión: bajo, medio y alto, los cuales se estudian gracias, valga la redundancia, al estudio de suelos y son con respecto a los ensayos que se realicen en el momento de determinar qué tipo de suelos hay. Entonces tenemos que se debe evaluar el régimen de las aguas subterráneas, el nivel freático y las probables fluctuaciones durante la vida útil del proyecto, dado que estas condiciones son muy importantes para definir la profundidad de la zona activa, que como ya lo habíamos mencionado, la zona activa es donde podemos encontrar las máximas deformaciones, es decir, donde más crítico puede lograr ser el suelo. La norma nos indica que al menos que cuando se tenga un indicio de suelos expansivos en la zona de construcción, al menos en el 50% de los sondeos se debe evidenciar la totalidad de los ensayos de la totalidad de los tipos de suelos hasta donde se haya proyectado las perforaciones. Se deben identificar claramente. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.